Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Y dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hola, amiguita y amiguita, ¿cómo estás? ¿Bien? Me da muchísimo gusto volverte a saludar a través de este video. Mi nombre es Felisa y el día de hoy vamos a aprender una historia que se encuentra en nuestra Biblia, donde nos habla de lo muy especiales que son los niños y las niñas para Dios. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¡Ay! Y estoy muy emocionada para empezar a contarte la nueva historia del día de hoy. Pero ¿qué crees? Necesitamos una Biblia. Seguramente en tu casa hay una. Te doy unos momentos para que vayas y la busques. ¿Te parece? Yo te espero aquí. Si no tienes Biblia en tu casa, no te preocupes. Luego tendrás una y vas a conocer y vas a poder leer lo que hay en ella. La historia que vamos a conocer el día de hoy está en Marcos, un libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 10, del 13 al 16. Si aún no sabes leer, pídele a un adulto que te ayude. Hace muchísimo tiempo, Jesús entró a una región que se llama Judea. No fue solo, fue con unos amigos que eran llamados sus discípulos. En ese tiempo, Jesús ya se había hecho de mucha fama. Muchos sabían que él contaba historias muy hermosas y tenía muchas enseñanzas para todo aquel que le escuchara. Todos querían escuchar qué era lo que tenía que contarles, todas las enseñanzas que él traía. Entonces lo rodeaba mucha gente y apenas podía caminar. Las mujeres, al ver cuán maravilloso es Jesús, quisieron tomar a sus hijos y llevárselos. Pero los discípulos, los amigos de Jesús, se los impedían, no dejaran que se acercaran, porque eran chiquitos, porque hacían travesuras, o que gritaban, o lloraban. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaba pasando, se indignó mucho y le dijo a sus discípulos: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque aquellos que son como ellos será lleno el reino de Dios. Entonces todas las mujeres pudieron agarrar a sus niños y traerlo a donde estaba Jesús. Jesús los agarraba en brazos y los bendecía, les contaba historia y pasó mucho tiempo con ellos. ¿Verdad que lo que hizo Jesús es algo realmente maravilloso? ¿Ves? Los niños y las niñas de todo el mundo son muy especiales para Dios. Son muy importantes. Después de haber aprendido que
Los niños y las niñas son muy especiales para Dios. Me ha provocado mucha felicidad en mi corazón, tanto que me gustaría que juntos hagamos una oración de gratitud a Dios. ¿Te parece? ¡Excelente! Oremos. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración. Gracias, Dios, por los niños de Idea. Gracias por los niños de Ensenada. Y por los niños de todo el mundo. Te damos gracias porque nos consideras importantes y especiales para ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amiguitos y amiguitas, me da mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Muy buenos días. Gracias a Dios estamos aquí para compartir un poco la Sagrada Escritura. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Gracias por escucharnos, por estar al pendiente, por su participación. Y bueno, la idea el día de hoy es solamente meditar un poco en la Sagrada Escritura. Estamos viendo un poco la carta de Juan, la primera carta de Juan, escrita posiblemente una carta dirigida a la iglesia de Éfeso, donde él pasó gran parte de su vida y bueno, dejó este testimonio pastoral definitivamente para ellos. Ahí en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice así: hijitos míos, esas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hijitos míos. Qué expresión, que la va a repetir 3-4 veces más en la carta, y denota un poco su corazón por la comunidad, el corazón y la preocupación que él tenía por aquellos que quizá con los cuales había caminado, había enseñado, había participado en diferentes actividades, habían enfrentado algunos enemigos, algunos pormenores en la comunidad de fe. Y a él, Juan utiliza esta expresión, hijitos míos. Esto habla de la relación íntima que Juan tenía con los suyos. No olvidemos que Juan, el apóstol, todo nos hace suponer que es el apóstol, pues vive más o menos hasta el año 95, el año 100, 110, dependiendo dónde ubiquemos las cartas y el Evangelio. Entonces le tocó ver crecer a la iglesia de una manera directa. Le tocó ver primero todo el evento cristológico, todo el evento de la muerte, de la vida, pasión y muerte de Jesús, su resurrección. Posiblemente es el discípulo amado, no estamos muy seguros de esto, pero posiblemente es el discípulo con el cual Jesús se identificó más. Entonces tenía un corazón pastoral muy especial, de tal manera que cuando les escribe a ellos, les dice, hijitos míos. ¿Y qué es lo que les pide a ellos? Les pide, no pequen más. Ahora, no nos dice aquí el texto en qué consiste el pecado que él está pensando, pero quizá le está diciendo, no anden en tinieblas, no hagan lo incorrecto, no hagan aquello que daña al otro, porque este es el contexto de la realidad, es el contexto del otro que está aquí. No está hablándole a uno, le está hablando a todos, ¿sí? Y les dice, no pequen más, no cometan más errores. Ahora, no olvidemos que en aquel tiempo había un grupo externo a la iglesia que estaba haciéndoles creer o que ellos pensaran en otras cosas. Había un movimiento que se conoce como gnóstico. El Dios que no se puede encarnar porque la carne es mala, el espíritu es bueno. ¿Sí? Entonces probablemente había una corriente ahí que era contraria al Evangelio. Y esto estaba ocasionando quizá una serie de situaciones no bien vistas por la comunidad, no bien vistas por él. Y posiblemente él se refiere a ese tipo de pecado. Más adelante va a hablar del anticristo.
¿sí? Y vamos a ver algo muy interesante, ¿quién es el anticristo? Y podríamos preguntarles a ustedes, ¿quién es el anticristo? Y vamos a hablar de que un gobernante, vamos a hablar de que un personaje, de que un líder de las religiones, etcétera, etcétera. Vamos a ver que eso no tiene nada que ver con esto. Eso son palabras fuertes, pero sí les dice, no pequen más. ¿Sí? Hagan lo correcto, esfuércense por hacer lo mejor. Pero si pecamos, no se les olvide algo, dice Juan. Tenemos un abogado delante del Padre, a Jesús el justo. Y aquí hubo una relación íntimamente trinitaria, una acción trinitaria por parte de Dios en pro de los pecadores. En este caso, de todos los oyentes. Porque dice, tenemos un abogado. Y aquí la palabra abogado es la palabra paraclitón. Paraclito. Es la palabra que utiliza Juan, allá en capítulo 15, 16 y 17. Y todo hace suponer que es el mismo escritor, para referirse al paraclito, al gran consolador, que es el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Entonces dice, aquí tenemos un abogado, un paraclito, un consolador, alguien que va a interceder por nosotros, alguien que va a intervenir en favor de nosotros. Delante del Padre, a Jesús el justo. Entonces vemos una acción trinitaria por parte de Dios. El Padre, el Hijo y el abogado, que es el paracleto, el consolador, aquel que es revelado en el Evangelio de Juan capítulo 15. Pues no pequen más. Hijitos míos, por favor, no cometan pecado. Recuerden, si en caso de que hemos cometido un pecado, dice aquí, tenemos un paracleto, un gran consolador, delante del Padre, a Jesús el justo. Qué hermoso, ¿no? Nuestros pecados nos defienden, más bien, nuestros pecados son defendidos, no para seguirlos haciendo, sino para recibir el perdón de ellos, delante del Padre, y Jesús intercediendo por nosotros. Ahora, Jesús dice el texto aquí, dice, Él es la expiación por nuestros pecados. Y ya hablábamos un poquito esto de la expiación cúltica que está en Levítico capítulo 23, 16 al 23, en Levítico, ¿verdad? Jesús nos perdona a nosotros y a todo el mundo. Ah, qué hermoso saber esto, que Dios actúa en favor de la humanidad. Dios nos perdona a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Quizá la comunidad de fe, quizá los que conocemos el Evangelio, quizá los que hemos escuchado, hemos aprendido, hemos conocido quién es Jesús. Dios nos perdona a nosotros. Dios pagó un precio muy alto para darnos vida a nosotros, para rescatarnos de nuestra realidad, de nuestro yo, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia. Dios ha pagado un precio, nos ha perdonado. Pero no solamente a nosotros, sino que Dios perdona a todo el mundo. Y esa es una salvación universal. En este texto está incluida la humanidad. Lo que hizo Jesús en la cruz es para salvar a la humanidad. Yo sé que algunos me dicen, pero es que tiene que haber una toma de decisión. El texto no lo dice. Este texto no lo dice. Él dice que hay una salvación para todos. ¿Sí? Dice, Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí debemos de pensar en la misericordia y la justicia de Dios. No en nuestra misericordia, no en nuestra justicia, porque es totalmente incompleta, sino solamente en la misericordia y en la justicia de Dios. Nada más. Luego el versículo 7 al 11. Amados, no les escribo, fíjense qué interesante, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenían desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Es la palabra que han oído. Otra vez les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Porque el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí tenemos
una parte importante. Dice primero Juan, no quiero darles un nuevo mandamiento que ya lo tienen, que les fue dado a ustedes por la palabra. ¿De qué está hablando? ¿Qué mandamiento? Está hablando quizá de esa revelación que está en el Antiguo Testamento. Ese registro de los hechos de Dios que hombres y mujeres plasmaron en lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento. Y allá hay varios mandamientos. Hay un gran mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero les doy un nuevo mandamiento. ¿Sí? Aunque ya existía en el Antiguo Testamento, por supuesto, sí, en Levítico capítulo 19 y 18, ¿sí? La segunda parte del mandamiento. Dice Mateo 22, 37, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo es muy similar a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, primero Juan no les quiere dar un nuevo mandamiento porque ya lo tienen, ya lo conocen. Pero sí escribe un nuevo mandamiento. ¿Cuál es la intención? Yo percibo que es fortalecer y rescatar eso que está en Levítico, eso que está en Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Somos llamados a amar al prójimo. Existimos para amar a nuestros hermanos. No podemos decir que amamos a Dios y no amar a nuestros hermanos. No lo veo como una imposición, sino lo veo como una contracultura de lo que tenemos hoy en día. Una contracultura de lo que tenemos hoy en día. Hoy la soberbia, el egoísmo del ser humano prevalece. La competencia, el acabar al otro, el no pensar en el otro. Pero el Evangelio nos pone en una posición totalmente diferente. El Imperio Romano cayó en el siglo V. Y hay muchas teorías respecto a por qué cayó, si era un gobierno, era un imperio sumamente poderoso. Y una de esas teorías que ha sido muy aceptada por muchos es que fue por culpa del cristianismo, por la nueva moral que puso el cristianismo sobre la mesa. Una moral diferente a la que tenía el Imperio Romano. Y entre estas cosas que había ahí en la mesa, era el amor al otro, al prójimo, al enemigo, con el cual no concuerdo, con el cual pienso que soy diferente. Eso fue lo que afectó, entre muchas otras cosas, a la caída del Imperio Romano. Amar al prójimo, a pesar de lo que me haga. Yo sé que hay diferentes posiciones al respecto. Algunos dirán, no lo puedo perdonar. Algunos dirán, lo puedo perdonar, pero no lo olvido. Sin duda que si el prójimo me ha dañado a mí considerablemente, me va a costar mucho más trabajo poderlo perdonar, poderlo amar como mi hermano. Si alguien simplemente hizo algo pequeño dañándome, será más fácil que lo perdone. Será más fácil que pueda yo amarlo y pueda yo interceder por él. Sin duda que será más fácil. Esto es así, esto es normal. Pero somos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas, al único Dios verdadero. Pero somos llamados también a amar a aquellos que nos rodean. Bendecid a nuestros enemigos. Qué palabras tan profundas. Normalmente vivimos en una sociedad donde si te hace, hazle, golpéalo. La ley del talión. Si él me golpea, yo lo golpeo. Me impresiona ver luego algunos juicios que hay principalmente en Estados Unidos, porque son los que hacen ese tipo de juicios, donde a alguien le matan a su hijo y la persona cristiana le otorga el perdón al asesino por haberlo hecho, porque ella entiende su posición como cristiana de pedir perdón, de perdonar a quien nos ha ofendido. No sé qué haría yo, no he estado en esa situación y espero nunca estarlo, pero debe ser difícil. Pero es una persona que quizá quedó liberada. Pero somos llamados a pedir perdón. Esta sociedad necesita un toque de amor. ¿Sí? En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Puedo imaginarme los 12 discípulos. Seguramente tenían sus pleitos entre ellos, sus divisiones, pero aún así ellos podían
mantenerse juntos en el amor del Señor. Jesús les demostró seguramente. Jesús mostró su amor a Judas hasta en el último momento. Mostró su amor profundo hacia él. Al decirle, al descubrirlo, le estaba mostrando su amor. Él mostró su amor hacia los otros 11 discípulos que él tenía. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y podemos escuchar la voz de Dios que dice: hijitos míos, ya no pequen. Aun si cometen pecado, tenemos un gran consolador ante el Padre, Jesucristo el justo. Hijitos míos, ya no pequen. Mantengan mi amor, su amor hacia mí y el amor hacia sus hermanos, aquellos que están a su alrededor. La comunidad de fe es la experiencia que tenemos como creyentes. Es la primera experiencia. Ahí nos capacitamos, ahí aprendemos para poder llevar a otros el amor de Dios. Que esta semana sea una semana de amor, una semana de entrega por el otro. Piense usted en alguien. Piense usted quizá en su vecino. Piense quizá usted en un familiar, en un amigo, en alguien con el cual usted ha convivido y quizá sus relaciones se han roto. ¿Por qué no pensar en darle un abrazo? Levantarse. Donde están 2 o 3 en mi nombre, dice el Señor Jesús, ahí estoy yo. Donde hay 2 o 3 en mi nombre que se piden perdón, ahí hay libertad, ahí hay amor, ahí hay realmente la gloria de Dios manifestándose. Ahí está el Señor. Así es que esperemos que esta semana sea una semana diferente. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí presente. Que Dios le bendiga. Amén.